El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias a nuestra querida audiencia por sumarse a este esfuerzo informativo. A primera hora por la señal de Majestad Radio y también de Majestad Televisión. Más adelante estaremos justamente con ustedes, ¿no? Justamente estaremos con ustedes. Bueno, hay algunos temas para comentar. Estamos todo ok en nuestra transmisión de Facebook Live. Todo ok en nuestra transmisión del canal de YouTube y también con nuestra señal de radio para Pichincha y para Esmeraldas que nos sintonizan justamente. A ver, tengo aquí 3 temas para comentar y quiero empezar por lo de ayer, por el tema de Pablo Celi. Pablo Celi finalmente ha sido censurado. Debo decir con absoluta franqueza que me sorprendió la votación. Me sorprendió la votación porque fue unánime. Y yo no recuerdo, y quiero apelar a la memoria, si es que me está escuchando, de mi querido amigo el doctor Francisco Herrera Arauz, que él también sigue mucho la política desde su condición de periodista, de líder de opinión, que me refiera si es que tiene en la cabeza, porque yo no la tengo, algún antecedente de un juicio político en el que la votación haya sido unánime. Yo no la tengo. Ayer la única persona que faltó en la votación fue la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Yo decía hace minutos, no conocía la razón por la cual faltó a la votación la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, anoche mismo, la presidenta de la Asamblea, esto publicó a las 0 horas, de razón que no me había enterado, a las 12 de la noche, en su cuenta Twitter fue publicado: pese a haber impulsado este juicio en el Pleno, no pude estar presente en la votación debido a que asistí al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y en la cuenta Twitter de la señora presidenta comparten la convocatoria para esta reunión del Consejo de Seguridad Pública por disposición del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza. Dice, me permite informar que por temas coyunturales que atraviesa el país, la sesión ordinaria 37ª del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, se llevará a cabo el día lunes 16 de agosto del 2021 en el Palacio de Carondelet a las 18 horas. Se mantiene el mismo orden del día. Me imagino que esta sesión había sido convocada por una fecha distinta y se la trasladó para ayer a las 6 de la tarde. Y claro, la presidenta de la Asamblea Nacional es justamente parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Creo que ahí está la justificación y me parece que pertinente que se presente esta explicación para evitar suspicacias, porque obviamente, como es muy habitual en el Ecuador, frente a situaciones como esta inmediatamente vienen las suspicacias asociadas, por ejemplo, a la confrontación de las últimas semanas de la presidenta de la Asamblea Nacional con el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, relacionadas esas diferencias con este juicio político, con la ausencia de un informe oficial por parte de la Comisión de Fiscalización que solamente ellos, el asambleísta Villavicencio, su secretaria, los miembros de la Comisión de Fiscalización, está en ellos la verdad. Si fue o no un error involuntario, si esto fue deliberado, está en ellos. Villavicencio ha dicho que fue un error de la secretaria. Como he dicho varias veces y lo dije la semana anterior, no tengo ninguna prueba de lo contrario. Nos quedamos con la versión de Villavicencio, que no podemos probar lo otro, pero está en ellos, queda en ellos. Y digo, esa fue una situación que provocó justamente desavenencias, acusaciones mutuas, confrontaciones públicas, Villavicencio acusando a Llori señalando que va a presentar una queja contra Villavicencio en el CAL, Villavicencio señalando que la presidenta de la Asamblea Nacional tiene esa actitud contra él porque está pretendiendo blindar a 15 legisladores que tienen glosas y que la propia Guadalupe Llori tiene glosas en la Contraloría General del Estado. Perdón. Todo esto se habló en las últimas 2 semanas. Y claro, por esto se prestó para la suspicacia por la ausencia de la presidenta de la Asamblea Nacional el día de ayer. O sea, queda claro que la presidenta tiene una justificación, que fue su presencia en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Gracias al doctor Herrera,
siempre tan generoso y siempre en sintonía de este espacio. Me dice Francisco Herrera Arauz lo que les decía. No hay caso, no hay antecedente alguno de unanimidad en un juicio político. No existe. Lo de ayer fue para tomar nota, ¿no? Fue para tomar nota sobre la reacción y la actitud de la Asamblea Nacional. Acá también, a propósito del tema del CAL, gracias a Silrat, esta tarde va a haber sesión del Consejo de Administración Legislativa CAL, y efectivamente, hablando del tema de Yori versus Villavicencio, o viceversa, esta tarde, a las 15:35, se tratará el pedido de la presidenta de la Asamblea Nacional. Este es el pedido de Ricardo Vanegas. Sí, no está aquí el pedido de la presidenta de la Asamblea Nacional, pero es el pedido de Ricardo Vanegas, de inicio de un proceso disciplinario en contra del asambleísta Fernando Villavicencio en razón de la queja contenida en el oficio tal. Hoy a las 3:35, este es otro elemento dentro de esta polémica que se había armado en las últimas 2 semanas, ¿no? Tuvimos estas declaraciones de Villavicencio contra Vanegas, vinculándolo con un tema de la Contraloría, de una empresa oro negro o algo así. Vanegas señalando que iba a presentar una queja, la queja ha sido presentada y será analizada el día de hoy por el CAL. Veamos si la presidenta también se anima a presentar una queja contra Villavicencio. Bueno, decía, no hay antecedentes, y ayer la Asamblea votó unánimemente. 136 asambleístas de 136 presentes, solo con la ausencia de la presidenta de la legislatura, votaron a favor de la censura contra el contralor Pablo Celi. La censura, digamos, tiene algunos matices. No deriva en una destitución porque Celi ya había renunciado a su condición de contralor subrogante. Pero, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la última reforma, establece una prohibición para que un servidor o ex servidor público que haya sido censurado y destituido, o censurado nomás, como en el caso de Celi, por parte de la Asamblea Legislativa, pueda desempeñar cargo público durante los siguientes 2 años. Si Celi no estuviese detenido en este momento y procesado por un supuesto delito, el delito de delincuencia organizada, Celi tampoco podría laborar en el sector público en los siguientes 2 años. La resolución también, a partir de una moción presentada por el jefe de la bancada de Pachacuti, el asambleísta Rafael Lucero, plantea remitir el expediente de este juicio político a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me encantaría saber cuál es el expediente que van a remitir, porque no hay informe de la comisión. Me imagino yo que remitirán el informe de posiciones de los legisladores que se leyó el miércoles de la semana anterior y donde se va a incorporar justamente este pedido para que Contraloría, Fiscalía y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social analicen el tema. Fiscalía tiene adelante un proceso de investigación. Creo que la Fiscalía, lo que podría significar esta documentación que va a enviar la Asamblea, es simplemente abonar elementos adicionales, fruto justamente de las posiciones de los legisladores. Pero Fiscalía lleva adelante un proceso investigativo por el presunto delito de delincuencia organizada y de hecho Celi por eso guarda prisión preventiva. Habrá que ver qué pasa en la Contraloría, y creo que este es el kit del asunto. Porque detrás de Contraloría General del Estado, y ayer el asambleísta Villavicencio presentó un pedido de investigación a la Fiscalía General del Estado sobre una supuesta estructura delincuencial al interior de la Contraloría. Yo no sé si hoy la Contraloría, como está configurada, con todo respeto para sus funcionarios honestos, que los tiene, que estoy seguro son la mayoría, pero quiero que se entienda lo que trato de decir. No es un ataque a la institución per se, ni una crítica a toda la institución. Pero seamos sinceros, esta Contraloría hoy, muy venida menos, ¿qué garantías puede ofrecer hoy? ¿Qué garantías puede ofrecer de que va a llevar adelante un proceso de investigación sobre el papel que desempeñó en su momento Pablo Celi de la Torre como contralor subrogante, con un origen muy cuestionado, que lo hemos conversado con ustedes durante mucho tiempo? 4 años,
y la década precedente de Carlos Polit como contralor. Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, queridos televidentes, ¿ustedes consideran que esta Contraloría está a la altura de las circunstancias hoy? ¿Ustedes creen que en este momento, cuando ni siquiera tiene un contralor titular, porque sobre el subrogante además su origen también se discute, porque hay quienes reconocen al ingeniero Carlos Riofrío como contralor subrogante hoy, pero hay otros que observan que Riofrío fue designado por Pablo Celis siendo contralor subrogante privado de la libertad, y eso también lo conversamos con ustedes la semana anterior, porque es discutible, porque además la situación de Celis, firmando desde la cárcel un nombramiento, que unos la avalan, esos mismos que la avalan cuestionan que el defensor del pueblo, también detenido, privado de la libertad, haya emitido una resolución de cesación de la defensora subrogante y el nombramiento de otra en su reemplazo. O sea, es el doble estándar o doble moral con el que se miden las cosas aquí en el Ecuador. Pero hoy tenemos un contralor cuyo origen también está cuestionado, contralor encargado, que es un contralor de transición, pero que en algún momento se va a discutir la legalidad y legitimidad de sus decisiones. Si me permiten el comentario, yo considero de que esta Contraloría hoy, al día de hoy, no está a la altura de las circunstancias. Esta Contraloría necesita toda una revolución institucional, sobre todo si se llegase a comprobar a partir de una investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía, que efectivamente existió toda una estructura delincuencial, una organización mafiosa, liderada por las cabezas de esa institución en los últimos años, en los últimos 14, 15 años, para extorsionar, utilizar la extorsión como modus operandi, para mantener o desvanecer glosas. Hay glosas de las cuales hoy ya nadie habla, que fueron desvanecidas y que afectaban los intereses de determinadas empresas privadas, de multinacionales, de empresas con mucho dinero y con mucho poder. Ya nadie habla del tema hoy. Nadie. Yo pregunto si a partir del juicio político a Pablo Celis, el otrora paladín de la lucha contra la corrupción devenido hoy en un procesado por delincuencia organizada, que ayer además en su intervención, a mí este juicio político, créanme, me dejó muy insatisfecho. Yo esperaba más de este juicio político. No por morbo, sino por transparencia. Yo esperaba muchísimo más. Celis no dijo media palabra sobre las acusaciones por las cuales hoy está privado de la libertad. No dijo media palabra sobre las presunciones de que lideró una estructura de delincuencia organizada al interior de la Contraloría. No dijo media palabra del dinero que supuestamente habría recibido a cambio del desvanecimiento de glosas. A mí, al menos, yo me quedé con la sensación de que el acusado, en este caso, procuró durante todo el tiempo defenderse, pero desviando la atención y arremetiendo contra los sectores políticos que lo cuestionaban. Y a partir de lo que pasó ayer, la pregunta del millón es si es que con esa votación unánime, que coincido con un mensaje que recibo del contratulio, no le quedaba otra a la Asamblea Nacional. O sea, sobre todo como imagen ante la opinión pública. Porque estoy seguro que si algún asambleísta se abstenía o votaba en contra, evidentemente la opinión pública le iba a caer encima. ¿Qué se viene ahora? ¿Será que ese otrora paladín de la justicia, de la lucha contra la corrupción, hoy devenido a menos, caído en desgracia, procesado por presunta corrupción, decide relatar la verdad de los hechos? Decide decir todo lo que sabe. ¿Será que se anima a darle un baño de verdad al país? Yo soy escéptico, porque en este país lamentablemente no pasa nada. En este país estamos acostumbrados al discurso de la persecución política, estamos acostumbrados a que los responsables o los investigados
o aunque les prueben que son culpables, no admiten los errores. Sería interesante saber si es que luego de este juicio político, el desarrollo del juicio, del proceso judicial que está llevando adelante la Fiscalía General del Estado tiene algún tipo de variante. Y sería interesante saber si la Contraloría va a ser objeto de una auténtica revolución institucional. Yo dudo mucho que en este momento esto ocurra, porque creo yo que eso va a depender de la elección de un nuevo Contralor General del Estado, cuyo proceso ni empieza. No ha empezado el proceso de elección del nuevo Contralor General del Estado. Yo no sé si el gobierno ya le dio los $400,000 que había pedido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para llevar adelante el concurso. El Consejo la semana anterior presentó al país el reglamento. Bueno, inicien ya el proceso. Inicien ya el proceso. No pierdan más tiempo. El país necesita un contralor que emerja de un concurso público de méritos y oposición real, con veedurías ciudadanas, si es posible con asistencia internacional, que garantice que el mejor de ese proceso, en realidad el mejor de ese proceso, se convierta en el nuevo Contralor General del Estado. Que no se convierta en el futuro Contralor aquel que tal vez logró puntos adicionales gracias a la subjetividad de una entrevista o de una presentación oral, como ha ocurrido con otros concursos de méritos y oposición que se han desarrollado en este país, a través de los cuales a determinadas autoridades les asignaron puntos adicionales por el momento político, porque eran mediáticos y mediáticas, y con base en la subjetividad. Yo creo que este concurso, sobre el cual debemos los ecuatorianos estar muy atentos, puede marcar un antes y un después de la Contraloría General del Estado. Me dice mi querido amigo Andrés Reliche que el consejero Juan Javier Dávalos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya había confirmado que fue asignado el presupuesto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya no hay pretexto. Señores del Consejo, hagan ya el concurso. Empiecen ya con el concurso. No pierdan más tiempo. Como Celi renunció, ya no hace falta esperar pues a reemplazarlo hasta marzo del próximo año. Hagan ya el concurso. Y que elijan al mejor o a la mejor postulante, que se convierta en el nuevo Contralor o Contralora General del Estado, y a partir de allí empiece toda una revolución, porque solamente con una autoridad que emerja de un verdadero concurso de méritos y oposición real, con veeduría y participación de la ciudadanía, estoy seguro que quien ocupe el cargo de Contralor o Contralora podrá llevar adelante una verdadera revolución en esa institución hoy devenida menos. Mientras tanto, mientras esto no ocurra, mientras no haya este cambio, esta moción aprobada ayer por 136 legisladores de forma unánime va a quedar así nomás. Ahí. Van a enviar el expediente de Celi a la Contraloría. ¿Y quién le va a investigar a Celi? ¿Quién? ¿Los mismos que fueron parte de esa supuesta estructura mafiosa? Pregunto. ¿Será que el actual Contralor General del Estado, designado por Celi, puede desprenderse de esa designación? Yo no lo conozco al ingeniero Riofrío. No lo conozco. Pregunto públicamente. Sería fantástico que en algún momento podamos conversar con él. Creo que no ha dado entrevistas. Pero ¿será que él, aunque fue nombrado por Celi, está a la altura de las circunstancias y desbarata esa supuesta estructura delincuencial y mafiosa al interior de la Contraloría General del Estado? ¿Qué se viene después del juicio político a Pablo Celi? ¿Qué es lo que viene después? Creo que esa es la pregunta del millón. Y habrá que ver si alguien la puede responder. Por cierto, ayer estaba yo reflexionando. Y a mí me parece que aquí hay responsabilidades compartidas de muchos sectores, incluyendo de aquellos que llevaron adelante el enjuiciamiento político. Yo creo que el sector de la Revolución Ciudadana no puede mirar hacia otro lado. Y les voy a decir por qué hice yo esta reflexión el día de ayer.
Ayer conversé con un amigo que me hizo notar justamente estos detalles que los quiero compartir con ustedes, que no son detalles menores. ¿Saben cuándo se desata todo el lío de Celi? Déjenme, les doy la fecha exacta de lo que pasó con Celi. En julio del 2020, en junio del 2017, junio. ¿Se acuerdan cuando se posesionó Lenín Moreno como presidente de la República? ¿Se acuerdan? 24 de mayo del 2017. 24 de mayo del 2017. Al 7 de junio del 2017, Alianza País existía. No se conocía de una ruptura pública de Moreno con Correa. Que recordar que Correa en julio abandonó el país por primera vez y allí ya se supo de la ruptura. En julio, cuando se fue por primera vez del país a Bélgica. Yo recuerdo claramente que Moreno, falsamente, hipócritamente, desde el balcón de Carondelet, le despidió a Correa con una fotografía del expresidente, ¿no? Desde el balcón de Carondelet. Y le deseaba buena suerte, buen viento y buen amar, como dicen los marineros. Mientras Correa en el sector de Tababela en el aeropuerto arremetía contra Moreno. Eso fue en julio del 2017. Pero vamos antes, a junio. Y vamos a esta fecha, 7 de junio. Entiendo yo que se viraliza el 7 de junio esta acción de Celi de romper el documento a través del cual estaba siendo removido. Entiendo que eso fue el 2 de junio, 2 o 3 de junio. Y se viralizó el 7 de junio. ¿Quiénes eran poder en ese tiempo? En ese momento no había ruptura, pues. No se había dado la ruptura del correísmo con el morenismo. En ese momento eran poder. Y en ese momento muchos de quienes finalmente se decantaron por dejar el gobierno de Moreno y sumarse a la corriente de Revolución Ciudadana liderada por Correa, eran parte del gobierno. Creo que aquí también hay corresponsabilidades que deberían ser admitidas por determinados personajes que incluso ocupaban cargos de ministros de Estado, de consejeros o de cercanos al entonces presidente Moreno. Creo que es un elemento que también hay que comentarlo. Lo vamos a comentar más adelante con Fausto Jardín y le voy a plantear esta inquietud, que va a estar con nosotros. Yo pregunto públicamente, ¿el correísmo es corresponsable de la génesis de Celi como Contralor General del Estado? Hablo de las fechas. Solo les pido que analicen las fechas. Moreno se posesiona el 24 de mayo y Celi el 7 de junio se autonombra Contralor. Eran poder en ese tiempo. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno de Moreno y de aquellos que todavía no habían roto con Moreno? Todavía no se había generado la ruptura. ¿Cuál fue la reacción de esos sectores? Yo creo que es un tema interesante para el debate. Yo les planteo allí para que ustedes hagan su propia y tengan su propia valoración. Aquí hay corresponsabilidades. Y yo pongo este punto lo traigo a colación. Aquí hay corresponsabilidades de todos los sectores políticos, no solo de los unos, de todos los sectores políticos, de todos, en el origen ilegal de Pablo Celi de la Torre como Contralor General del Estado. Corresponsabilidad de múltiples sectores de este país, de todos los sectores políticos, más la opinión pública, más determinados medios de comunicación, que desde el primer momento auparon, acolitaron, avalaron, aplaudieron la manera ilegal como se autoproclamó Contralor General del Estado el doctor Pablo Celi de la Torre. Yo siempre planteo la necesidad de la coherencia, que no necesariamente es una práctica que tenemos en nuestro país. La coherencia de los unos y de los otros. Aquí hay corresponsabilidades. Y en algún momento esto se tiene que develar, se tiene que aclarar. Ayer también, por ejemplo, Celi, en su réplica, inicia defendiendo el legado del doctor Trujillo. Y hay un tuit que lo cito y lo menciono con todo respeto.
escrito por la asambleísta Ana Belén Cordero, que me parece ayer se pegó una tremenda jalada, ¿no? Como decimos popularmente. Fue un error este tuit y no lo borró. Escribía la doctora Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización: proteger al, entre comillas, trujillato en lo absoluto. Julio César Trujillo fue electo en las urnas, pero ya no es legítimo cuando no les gusta. ¿Quién creó, pues, en 2007 ese Estado Frankenstein inventado solo por el Foro de Sao Paulo? ¿O qué? ¿Hoy ya no les gusta? El doctor Trujillo, para empezar, no fue elegido, pues, por el voto popular. El doctor Trujillo fue elegido por la Asamblea. El doctor Trujillo fue propuesto en una terna por el presidente Moreno. Los ecuatorianos que votaron a favor de la consulta popular. Yo no voté a favor de la consulta. Pero quienes votaron a favor de la consulta popular, en su legítimo derecho de hacerlo, yo no voy a cuestionar a quien votó a favor de la consulta. Yo no voy a caer en el juego de cuestionar a quien votó a favor de la consulta. Cada quien tiene el derecho de votar como le plazca, como quiera. Pero quienes votaron a favor de la consulta popular del 2018 no eligieron al doctor Trujillo. No integraron el nuevo Consejo Transitorio. El Consejo Transitorio se integró con ternas, con 7 ternas, que fueron propuestas por el entonces presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Y fue la Asamblea la que terminó integrando ese Consejo de Participación Ciudadana. Aquí hay una imprecisión tremenda del asambleísta Cordero, que luego lo corrigió. Media hora después, me imagino yo que le hicieron caer en cuenta que hubo un error y una imprecisión, porque Trujillo no emergió del voto popular. El doctor Trujillo no fue elegido por los ecuatorianos en las urnas. Después, ¿qué tiene que ver el Estado Frankenstein que cita la doctora Cordero? El tema no pasa por el Estado Frankenstein, que les gusta o no les gusta la Constitución del 2007, o aquellos que extrañan y que añoran la Constitución del 97, que fue redactada en una academia militar. No pasa por ahí, pues. Porque yo quiero recordarles que la Constitución del 2007-2008 estableció un mecanismo que, al menos en teoría, apuntaba a que la elección de autoridades de control iba a emerger del poder ciudadano. Que no se cumplió es otra cosa, pues. Pero como concepto era espectacular, era maravilloso. No se cumplió. Y no se cumplió porque los políticos lamentablemente no sacaron sus manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se convirtió en un organismo muy apetecido. A través del cual, y esto lo he dicho varias veces, pues, los cercanos al poder político de turno terminaron siendo elegidos autoridades de control. Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio dizque iba a reinstitucionalizar el país y terminó empeorando las cosas. Por eso estamos como estamos. Y ese consejo nunca auditó a CELI. Y ese consejo nunca llevó adelante un concurso de méritos para elegir un nuevo contralor. Como digo, cada quien que responda por las acciones o por las omisiones, pero que no se las saquen. No se las saquen. Respondan cada uno de ustedes por las acciones y por su corresponsabilidad en la presencia de Pablo Celi en la Contraloría. Respóndanla. Respóndanla. Aquí hay una corresponsabilidad de todos los actores políticos. No solamente de los unos o solamente de los otros. De todos los actores políticos. Les hago notar este elemento para que ustedes, cada uno de ustedes, hagan el análisis. Y en algún momento planteemos justamente esta discusión. Porque créanme, luego de tantos años en el ejercicio de la profesión y tratando de leer lo que está pasando con la política, yo tengo muchas dudas y soy muy escéptico de que las cosas puedan cambiar. Este concurso que se viene para elegir un nuevo contralor es clave. Es clave. Pero que en verdad sea un concurso realmente ciudadano. Y que sea elegido el mejor o la mejor. Aquí siempre se han inventado los políticos leguleyadas. En el año 97, en una consulta popular, los ecuatorianos nos pronunciamos abiertamente, en esa consulta sí voté sí. Nos pronunciamos abiertamente porque los políticos ya no metan la mano en la Corte Suprema de Justicia.
Nos preguntaron si estábamos de acuerdo que el Congreso Nacional siga eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y los ecuatorianos dijimos no. ¿Y saben qué hicieron los políticos de la época? Por última vez eligieron a la Corte Suprema de Justicia, la del año 97, que fue defenestrada inconstitucionalmente en diciembre del año 2004. Y a lo largo del tiempo ha sido así. Se han aprovechado de los pronunciamientos populares para hacer lo que les ha dado la gana. Los políticos en 42 años de vida democrática. Con base en aquello, soy escéptico, pero no pierdo la esperanza de que tal vez este concurso de méritos y oposición pueda permitirle al país recuperar la esperanza de que alguna vez se pueda llevar adelante un verdadero concurso ciudadano. Creo yo que eso debería ser lo honesto y lo deseable, ¿no? Y lo deseable. ¿Qué se viene? Bueno, veamos qué se viene. Veamos qué pasará con Celi. Ya el capítulo de Celi en la Asamblea terminó ayer. Y que ya nos pasamos 2 meses hablando del tema de Celi. A ver si la Asamblea ya se empieza a dedicar a otras cosas muchísimo más importantes para el común de los ciudadanos. Muchísimo más importantes. Y a ver si los políticos en la Asamblea, si los asambleístas ya se dejan de estas discusiones y de estas pugnas políticas y de estos dimes y diretes y empiezan a trabajar en realidad. Ya, se acabó la telenovela de Celi, al menos en la Asamblea. Pero el capítulo de Celi todavía continúa. 6:58 les dejo ahí para el debate público y para su propia reflexión, lo que estamos comentando esta mañana. Vamos de inmediato, antes del recorrido por redes, ¿qué nos dicen nuestros patrocinadores DJ?